Ok, conversemos un poco entonces sobre Lima. Lima tiene 43 distritos y en 3 de ellos nada más se agrupa la cuarta parte de toda la población: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas. 3 de estos 3 distritos precisamente que son los menos atendidos, ¿no? En problemas de seguridad, limpieza, ornato, pistas, áreas verdes, bueno, cualquiera de los temas creo que están bastante desatendidos estos 3. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo hacer que la población principal de Lima en estos 3 distritos, por ejemplo, esté más atendida, ¿no?, por Lima metropolitana? A ver, el problema principal de la ciudad de Lima es la inequidad en el acceso a los servicios básicos. Ese, digamos, es el problema, que es el hilo conductor. ¿En dónde está la población que tiene la situación más adversa? Es la población que vive en las zonas altas de Lima, ¿no? Entonces, como los peruanos antiguos conquistaron los Andes y tenemos mucha capacidad para ubicarnos en zonas montañosas, así como teníamos andenes en la sierra, el 30% de la agricultura peruana son andenes, ¿okay? Eso quiere decir que los peruanos antiguos transformaron la montaña para poder vivir y trabajar y sostenerse. Bueno, en Lima ya está ocurriendo lo mismo. Ahora el 30%, fíjate que la proporción es la misma, de los limeños viven en zonas altas. Y en la práctica están haciendo una suerte de andenes urbanos, porque como viven en zonas súper inclinadas, tienen que hacer unas infraestructuras análogas a los andenes, con muros de contención, para poder, ¿no?, generarse sus propias zonas planas. Entonces, en estos 3 distritos que tú mencionas, claro, vive la mayor parte de la población que vive en zonas altas y que está en la situación más adversa. Entonces, si pensamos en primer lugar en esa parte de la población que vive en condiciones más duras y que la mitad de ellos no tiene conexión eléctrica domiciliaria, no tiene conexión de agua potable domiciliaria, y nunca ve un policía ni un sereno, y encima los municipios le quieren cobrar impuestos a pesar de que no reciben los servicios básicos, entonces tenemos que concentrar la acción pública del Estado, en el caso de Lima metropolitana, principalmente MAPE y Invermet, en apoyar los problemas concretos que ellos tienen. Por eso que nosotros hemos dicho que el total de recursos de Invermet, que se nutre de 3 impuestos municipales importantes, va a ir a programas de urbanos integrales de los barrios, ¿no?, en zonas altas, y obviamente con prioridad en estos 3 distritos, porque es donde más población hay ubicada en zonas altas en proporción al total de su población. Y los presupuestos para infraestructura vial de MAPE tienen que ir a garantizar esos accesos, ¿no?, porque hoy día esta gente que vive en zonas altas, en realidad la mayor parte de sus accesos son de tierra. Entonces, claro, cuando un carro pasa, se genera un montón de polvo, con un montón de problemas respiratorios para los niños. La situación en verdad es grave por donde se lo mire. Pero además están súper lejos del transporte público. Ellos tienen que salir caminando desde el cerro hasta un punto en donde tienen que tomar un mototaxi, recién llegan a la red de transporte público. Entonces para ellos es súper caro salir de donde están para dirigirse por toda la ciudad, ¿no? La gente de bajos ingresos en Lima, la gente que tiene menos de 600 soles de sueldo, gasta la mitad de su presupuesto en transporte, según la encuesta nacional de hogares, ¿no? Y eso es por eso, porque están ubicados en zonas periféricas, porque el transporte público no llega donde ellos están y por lo tanto están en una situación extremadamente adversa. Eso de la forma general. De forma específica, hay proyectos de conectividad importantes que requieren San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas, y hay proyectos de servicios también importantes, ¿no? Yo diría que desde el punto de vista de salud, los 2 proyectos más importantes para San Juan de Lurigancho y Comas son el Hospital Nivel 3 para San Juan de Lurigancho y el Hospital de Coyique Nivel 3 para Comas, ¿no? Esos son 2 proyectos súper importantes que van a resolver, digamos, en San Juan de Lurigancho y en Lima Norte, que la gente no tenga que ir a una posta y que la tengan que derivar, y a veces esté herida y grave, cuando la derivan al hospital del nivel 3 más cercano, que es Cayetano Heredia, que en verdad funciona en la práctica más como un servicio más para la población del cercado, de otros lados, que para Lima Norte, no tengamos los riesgos de que se mueran, ¿no? Porque eso es lo que ocurre cuando a veces no puedes resolver con la resolución apropiada un problema de salud en una emergencia, digamos, en un distrito como Comas o Puente Piedra, ¿no? Entonces tenemos que elevar de nivel el hospital de Puente Piedra, tenemos que llevar a nivel 3 el hospital de Comas. Obviamente eso no lo puede hacer la gestión metropolitana, aunque nos descentralicen el sistema de salud. Necesitamos encontrar un esquema de cooperación, porque claro,
son como $200 millones cada uno de estos hospitales de nivel 3, pero eso es lo que necesita tanto San Juan del Lurigancho como Lima Norte solo para el tema de salud. Y en el caso educativo, es una lástima, digamos, que Lima tenga todavía la educación manejada por el Ministerio de Educación, ¿no? Y el Ministerio de Educación está en el puesto 6, ¿no? O sea, Lima Metropolitana, la educación pública de Lima Metropolitana está en el puesto 6, es decir, hay 5 regiones por encima en comprensión lectora, pero estamos en el puesto 15 en habilidades matemáticas, es decir, el Ministerio de Educación es tremendamente ineficiente para manejar la educación pública de Lima Metropolitana, porque el Ministerio de Educación está en el puesto 15. Hay 14 regiones, ¿no es cierto?, donde se maneja de gestión descentralizada y autónoma la educación, que están mejor ubicados en las pruebas de comprensión lectora. Entonces, obviamente necesitamos descentralizar la educación y ganarle pues a las otras regiones como Arequipa, Moquegua, Tacna, que están haciéndolo mucho mejor que Lima en matemáticas y en comprensión lectora, sobre las mejores prácticas que ha permitido la descentralización. Entonces, claro, en educación es muy importante poderlo descentralizar. Tenemos el modelo Fe y Alegría, que con 20% más de gastos, con una gestión más intensa, valores y motivación a los profesores, con los mismos profesores de educación pública, se tienen niveles de aprendizaje, ¿no es cierto?, muy superiores a los promedios de la Lima Metropolitana, comparables a las mejores regiones y que nos podrían permitir una educación muy parecida a la de los mejores colegios privados. Entonces, estos son los problemas sociales, digamos, más importantes, ¿no? Y en conectividad, el Lima Norte requiere el Periférico Vial Norte, es un proyecto que el municipio de Lima le ha delegado a Proinversión y al Ministerio de Transportes, y que permitiría que muy rápidamente desde San Juan del Lurigancho y Comas puedan tener a través de un túnel, ¿no?, cómo llegar a la Panamericana Norte, Evitamiento, Sur y Carretera Central. Y San Juan del Lurigancho necesita 2 viaductos hacia el centro histórico y el centro moderno, que lamentablemente el actual le canceló, y sobre todo en Los Olivos, pero que favorece a todo Panamericana Norte, se requiere que repongamos la obra del óvalo Canta Callao, porque sin esa óvala, sin ese óvulo, sin esa obra, la Panamericana Norte, desde el óvalo Javich hasta el óvalo Ancón, nunca va a ser una autopista, y por lo tanto el caos que tenemos hoy día va a ser peor, porque además el Ministerio de Transportes está terminando una carretera desde Pasco hasta el óvalo Canta Callao, y cuando esa carretera se termine de pavimentar, el 30% de los camiones de carga que hoy vienen por la carretera central van a venir por la carretera Canta Cerro de Pasco y van a buscar el puerto del Callao y se van a encontrar con la Panamericana Norte justo donde debería estar el óvalo Canta Callao. Entonces, si ya la Panamericana Norte es un caos, imagínense cuánto más caos va a ser si no hacemos el óvalo Canta Callao. Entonces, esa obra que corruptamente Castañeda ha querido quitar del contrato de concesión de Rutas Nuevas de Lima tiene que reponerse, y luego deberíamos devolverle las concesiones viales que son de excesos de carga al Ministerio de Transportes para que racionalice y baje los peajes. Estas son, digamos, algunas de las cosas importantes que se tienen que hacer en función de los intereses de Lima Norte. Ok, interesante. Pero, a ver, y en el mediano largo plazo, ¿cómo podemos hacer para que haya más fondos y una mejor planificación en distritos como estos, ¿no?, de lo que estamos hablando? Yo te digo una sensación que tengo de cómo surgieron estos distritos jóvenes, bueno, San Juan de Porres, Comas, que empezaron a partir de la década del 60, ¿no? Fue una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque en los 60, bueno, la migración es bastante fuerte. Justo estaba revisando los datos de crecimiento urbano, y en la década del 60 es donde hay el mayor crecimiento poblacional en todo Lima. Llega a 6% el crecimiento anual de la población. Actualmente estamos en alrededor del 2%, ¿no? Y además esto se junta con que desaparecen las oficinas de planeamiento urbano que existían desde hace mucho tiempo, ligados a lo que se llamaba el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿no? Entonces, una oficina de planificación ligada a gastos del Estado es sensacional porque planificas y realizas obras, ¿no? Entonces, esta oficina de planificación urbana que había acaba en la década del 60, fines de los 60, termina esto, ¿no? Y además estaba leyendo este libro, La historia mínima del neoliberalismo, y hablaba de que del consenso keynesiano,
que funcionó hasta la década del 60, ¿no? Donde los gobiernos gastaban pues para mejorar la calidad de vida de su población, cosa que ahora se ha abandonado. Los gobiernos gastan muy poco en, por ejemplo, urbanizaciones. Bueno, a partir del 60, del 70, esto se abandona. Entonces, todas esas cosas que se juntan, y los distritos de esto que estamos hablando nacen sin ninguna planificación, ¿no? O sea, solamente por la decisión de millones de personas es que los distritos empiezan a ordenarse. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta planificación para el futuro, por supuesto, ¿no? Las municipalidades distritales tienen muy poca capacidad en estos temas, ¿no? La Municipalidad de Lima Metropolitana puede de repente contribuir con estas planificaciones distritales. A ver, lo primero es que Lima sí necesita un plan urbano para resolver todo lo que estás planteando. En el 2014 se culminó el documento técnico del plan urbano, que dicho sea de paso, para quienes lo quieran ver, está en la página web de la Fundación Transitemos. Si ponen Fundación Transitemos en Google, es el plan urbano. No es el plan de desarrollo que se hizo en el 2012, me parece, que es 2012-2025. Claro, hay un plan de desarrollo regional concertado que lo condujo Henry Pease, que es un plan de desarrollo. Pero aparte, en 2014 se culminó el plan urbano. El plan urbano lo que define es cuáles deben ser las zonas residenciales, cuáles las industriales, cuáles son los proyectos estructurantes de la ciudad, dónde debe estar la red de transporte público, ¿okay? Define los aspectos esenciales del desarrollo de Lima. Ese plan urbano, que incluso fue concordado con el municipio del Callao, que es gente súper difícil, Castañeda lo rechazó, porque dijo que no existía. ¿Okay? Cuando dijo que no existía, hubo un escándalo en todas las facultades de arquitectura, y los centros de estudiantes de arquitectura de toda la ciudad formaron un ideal y empezaron a marchar por una Lima planificada, reclamando que Castañeda ponga el plan urbano en consulta, reciba las consultas y apruebe el plan urbano. Lo único que tenía que hacer Castañeda con ese documento técnico era ponerlo en consulta y aprobarlo. No lo quiso hacer y puso en vigencia un plan urbano de 1990 hecho hasta el año 2010, que obviamente es un plan de hace 28 años que ya no tiene nada que ver con lo que la ciudad es hoy día. Y por lo tanto, muchas decisiones de inversiones y de desarrollos inmobiliarios se vuelven caprichosos, ¿no? Y permiten, por lo tanto, mucha fricción corrupta y muchos problemas entre el manejo de los intereses de las inmobiliarias y la gestión urbana, ¿no? Eso es lo que pasa ahora. Mientras menos planifiquemos, más discrecionalidad para que haya cosas raras bajo la mesa entre las inmobiliarias y las administraciones urbanas. Mientras más definido el plan urbano y más definidos los mecanismos para adecuar las zonificaciones, digamos, va a haber más justicia para equilibrar los intereses de los pobladores y de las inmobiliarias. Y con esto yo no quiero decir que estoy en contra del desarrollo inmobiliario, solo que el desarrollo inmobiliario tiene que ser canalizado en el marco de ese pacto social que es el plan urbano, ¿no? Que debería ser la forma como la sociedad de Lima define, ¿no? Dónde quiere los espacios públicos, dónde quiere los parques, dónde quiere las áreas verdes, dónde requiere las industrias y dónde quiere las residencias. Bueno, eso es el plan urbano. Entonces Lima lamentablemente no ha podido aprobar su plan urbano. Nosotros el 1 de enero del 2015 nos pondremos a actualizar el plan urbano. En los primeros meses del el 1 de enero del 2019, ¿no? Nos pondremos a actualizar el plan urbano, lo pondremos en consulta y lo aprobaremos inmediatamente. Eso va a permitir que se ajusten también los planes urbanos distritales y todos tengamos una idea rectora de cuál debe ser el desarrollo de los distritos. Y claro, si uno quiere tener más balanceado el desarrollo de los distritos, lo que tenemos que mirar es política pública por política pública, cómo definimos la equidad en el acceso a los servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en seguridad ciudadana, así como ya te he comentado otros temas en los cuales hay una inequidad tremenda, en seguridad ciudadana es igual, ¿no? En San Isidro hay un policía por cada 300 personas. En Santa Anita hay un policía por cada 2.500. Y en Puente Piedra hay un policía por cada 2.900. Ok, esa inequidad, ¿no es cierto?, está causada por una decisión de política pública, porque la séptima región policial asigna los efectivos policiales con un criterio patrimonial y no con un criterio de dónde está localizado el uso común mayoritario. Es súper dañino y tiene que resolverse, ¿no? Al mismo tiempo, los distritos populares tienen mucha población, mucho territorio y pocos serenos, porque no tienen tantos recursos per cápita como tienen los distritos de las zonas consolidadas. Entonces, en donde hay más recursos, menos población, menos territorio y más serenos. Entonces, ¿qué tenemos? Que los serenos y policías se concentran en donde hay poco hurto común. Y los serenos y policías no hay justo donde más se necesitan.
y casi inexistentes en las zonas altas de la ciudad, que también están concentradas en los distritos periféricos y populares. Entonces, tema por tema tenemos que resolver un patrón de equidad. La propuesta de Juntos por el Perú tiene que haber un efectivo de seguridad, policía o serenazgo, por cada 300 personas en toda la ciudad. ¿Okay? Y por lo tanto, el programa de seguridad ciudadana financiado por el MEF tiene que aumentar los recursos a los distritos con menor capacidad de generación de impuestos para poder equilibrar la cuenta en la ciudad y resolver la enorme brecha de seguridad ciudadana. Pero esa brecha de seguridad ciudadana no es la misma en Miraflores, San Isidro, San Borja, ¿no es cierto?, que todo el resto de la ciudad. Porque claro, en Miraflores, San Isidro y San Borja casi no hay brecha, porque ahí está concentrada la dotación policial y esos recursos, y los recursos de esos municipios son altos para poder tener los serenos que necesitan, ¿no? Entonces ahí hay un montón de serenos y un montón de policías y un bajo nivel de hurto común. No necesitamos quitarle a los policías y serenos a esos 3 distritos, lo que necesitamos es ampliarlos a los distritos en donde el déficit es mayor hasta equilibrar una cuenta de un efectivo de seguridad por cada 300 habitantes. Eso es definir la política pública de seguridad ciudadana para resolver la brecha. Ahora, no solo necesitamos recursos, ¿no? O sea, el MEF puede dar recursos, pero también necesitamos que el alcalde de San Martín de Porras no se le ocurra usar a los serenos para repartir volantes de él, ¿no? O para su guardia personal cuando lo pifian en un mercado, o para intimidar a los opositores. Ese no es el rol del serenazgo. El serenazgo, su rol es servir a la población. Y por lo tanto, en mi opinión, esas transferencias condicionadas del MEF hacia los distritos populares, hacia los gobiernos municipales, tienen que estar condicionadas a que las asociaciones de vecinos elegidas con supervisión de la OMPE puedan reportar que la plata se está gastando en lo que se debe gastar. Y el municipio de Lima obviamente tiene que dar la capacitación para cambiar la mentalidad patriarcal a los serenos y policías, porque el 44% de las denuncias son violencia contra la mujer. Y hoy día el policía patriarcal recibe a la mujer y le echa casi la culpa de que habrás hecho para que te peguen, ¿no? Y ese no es el tipo de policía que necesitamos. Y para enfrentar ese problema, nuestra propuesta es aumentar el número de serenazgos femeninos, o sea, de mujeres en el servicio de serenazgo, porque dado que la mitad de los problemas que se generan en Lima son violencia doméstica, estamos muy seguros de que las mujeres podrán atender mejor a las propias mujeres en situaciones de riesgo, con mucho mejor respuesta pública que hoy día lo hace el personal varón, que tenemos que recapacitar, pero que probablemente eso demore. Por lo tanto, para nosotros, albergues, una respuesta pública diferente, ampliación del número de serenazgos, y que de esa ampliación la mayor parte sean mujeres, es los mecanismos a través de los cuales vamos a dar una respuesta mucho más efectiva a uno de los flagelos de esta ciudad, que es la violencia contra la mujer. Ok, ese tema que mencionabas de los recursos, el tema per cápita tan diferente entre los distritos, por ejemplo, estaba revisando los datos del 2012, que están en este plan de desarrollo que te mencionaba. San Isidro tiene un ingreso per cápita en ese año por encima de los 2.000 soles y Comas tiene un ingreso per cápita que no llega a los 200 soles, ¿no? 10 veces menos. ¿Esto es imposible de modificar? ¿En el mediano o largo plazo algo se puede hacer para que no haya esa diferencia dentro del mismo Lima entre distritos ricos y distritos pobres? Por eso, en el ejemplo que te digo en la asignación de recursos, yo sé que Lima puede invertir en lugar de en San Isidro invertir en Comas, pero para que los mismos distritos tengan recursos que invertir, ¿puede cambiar esa forma como se distribuyen los recursos en el mediano o largo plazo? A ver, es complicado porque necesitamos al Congreso definiendo la estructura impositiva. ¿Qué se necesita que haga Por el eso Congreso? es que yo te planteé que tenemos que resolver el tema con transferencias del gobierno nacional, pero claro, en el corto plazo, digamos. Política por política, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, hoy día el Ministerio de Salud maneja la salud en Lima. Sí, pero en el mediano y largo plazo, ¿qué cosa es lo que tendría que hacer el Congreso? ¿Qué cosa hay que modificar ahí? Es que si no se entiende que lo tenemos que mirar tema por tema, no lo vamos a poder resolver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en seguridad ciudadana te diré que hay una limitada capacidad de recursos. Entonces, claro, tenemos que hacer una regla fiscal, una fórmula, lo ideal es hacerlo así, una fórmula que diga si los ingresos públicos per cápita, porque me parece que tu dato es el presupuesto per cápita, no los ingresos personales, si los ingresos públicos per cápita son tan diferenciados y hay una determinada capacidad de recaudación, entonces hay que transferir unos recursos para que en determinadas políticas igualemos la cuenta, ¿no es cierto? Es decir, si tú tienes, por más esfuerzo que hagas como municipio de San Martín de Porras, muy bajo nivel de presupuesto y no puedes contratar más serenos, claro, puedes recibir una transferencia del gobierno nacional para completar lo que te falta y tener una dotación de serenos que cumple el ratio de personas por efectivo de seguridad que hay en el resto de distritos
dentro del ideal de un efectivo por cada 30 personas. Entonces, la fórmula más rápida para resolver esto son transferencias directas a los gobiernos distritales, como el ejemplo que te di de la Seguridad Ciudadana, y luego tenemos que ver cómo igualamos la cuenta en las demás materias. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitamos en educación? Uno, que la dotación y la geografía de los colegios esté equilibrada, ¿no? Se van a descentralizar los colegios a nivel regional, metropolitano. Entonces, los recursos que vengan del Ministerio de Educación tienen que venir, ¿no es cierto? Y luego tenemos que ver cómo hacemos para que todos funcionen como fe y alegría y no funcionen como están funcionando ahora, ¿no? Entonces hay que dotar los recursos adicionales. Esos recursos adicionales pueden ser transferencias de un programa estratégico de logros de aprendizajes que tiene que llegar con equidad entre los distritos, ¿no? Entonces, y así, en cada línea, en salud, igual, ¿no? En las zonas consolidadas tenemos hospitales de nivel 3, en las zonas populares y periféricas no los tenemos. Entonces hay que reequilibrar la cuenta. Entonces yo lo que diría es, el esfuerzo por que haya más recursos corrientes o de inversión en los municipios tiene que ver con que tengamos una visión clara de cómo establecemos un patrón de igualdad, ¿no es cierto?, respecto de seguridad ciudadana, educación, salud, conectividad, transporte público, ¿no? Porque es eso lo que te puede permitir, digamos, mirar la ciudad y sobre esa base mirar qué hacemos con los impuestos. Podemos modificar los impuestos, que es complicado porque hay que pasar por el Congreso, pero también podemos resolver la inequidad con sistemas de transferencias, ¿no?, que van a los propios municipios. O sea, digamos, hay más de una salida. Pero el tema de fondo es que los servicios públicos tienen que estar igualmente distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Porque si no, obviamente lo que tenemos es el peor problema de inequidad en el clima metropolitano. Entonces el criterio tiene que ser establecer un estándar de servicio para la educación pública, para la salud pública, para el transporte público, para la seguridad ciudadana, ¿no? Y garantizar con transferencias que se equilibre el sistema, pero también metiendo incentivos para que los municipios no flojeen en el recaudo de los impuestos más importantes, ¿no? Porque las transferencias no deberían ser un incentivo para que un alcalde haga política y para hacer política no le cobre ningún impuesto a nadie. Eso tampoco debería ser. Los incentivos deberían también premiar el esfuerzo de los alcaldes que están mejorando la recaudación sin entrar en abuso, ¿no? Entonces, ese nuevo sistema en realidad significa una nueva forma de gestionar el presupuesto público. Pero esa nueva forma de gestionar el presupuesto público no va a ocurrir si la población no se organiza y reclama por sus derechos. Entonces, como alcalde metropolitano yo me puedo comprometer a ser eficaz en lo que está bajo mis competencias. Pero si queremos resolver los principales problemas de la ciudad que tienen que ver con la inequidad de los servicios públicos, lo que nos queda es movilizar a la sociedad para conquistar esos derechos y lograr esas transferencias que se requieren, ¿no? Okay. Bueno, finalmente, de los 20 y tantos candidatos que hay ahorita en Lima, tú eres el que más conoce el tema de transporte. Entonces, en Lima Norte, este tema del metropolitano que tanto nos abruma, ¿no? La cantidad de cola que hay que hacer, el tiempo que se pierde ahí para tomar el metropolitano en la mañana. Recuérdanos, ¿qué cosa es lo que falta hacer ahí con el metropolitano? Ya, a ver, en primer lugar, la razón por la cual el metropolitano se ha aumentado mucho las colas, a pesar de que no ha aumentado mucho la demanda, y aquí lo quiero decir con claridad. Yo cuando me fui de ProTransporte el 31 de diciembre del 2014, dejamos 685.000 validaciones, que es como decir personas que pasan por el metropolitano cada día, ¿okay? 685.000 validaciones diarias, es decir, personas que pasaron una vez su tarjetita. Castañeda hoy día solo le ha añadido 35.000 pasajeros, que es casi nada, es decir, 5% más, pero con 5% más tiene un caos espantoso, mucho peor que el 2014 en las colas de las estaciones más importantes. ¿Por qué ha ocurrido esto? La primera razón es Castañeda ha votado de sus puestos a los principales funcionarios jóvenes expertos en operaciones, porque las operaciones del metropolitano son complejas, son sofisticadas. Entonces Castañeda los ha votado. Entonces la primera medida es, hay que recuperar ese personal ya entrenado, que ojalá no se haya recolocado en una empresa que le pague mucho más, para poder potenciar la gestión de operaciones, y con eso vamos a bajar las colas. Pero aparte, para bajar las colas necesitamos ampliar la flota. Durante mi gestión nosotros ampliamos 100 buses cada año la flota del metropolitano para mantener la calidad. Conforme avanzaba la demanda, conforme crecía la demanda, teníamos que aumentar la flota para que las colas no suban. Castañeda dejó de aumentar la flota, ¿okay? Se congeló en 522 buses en diciembre del 2014.
Entonces, como mínimo necesitamos 80 articulados por año y unos 40 alimentadores también cada año, digamos en los próximos 4 años, a partir del 2019, para volver las colas a donde estaban 2014-2013, ¿no es cierto? No para volverlas cero, sino para bajarlas a un nivel en el que el tiempo que pierdes en la cola no sea tan alto respecto del tiempo que ganas en el corredor segregado. Castañeda, por supuesto, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es aumentar la flota, lo que ha hecho es poner puentes a la vía expresa que nadie le ha pedido, ¿no es cierto? Y que generan un tráfico mayor. Y de nada sirve ampliar estaciones cuando la causa de la cola no es el tamaño de la estación. La causa de la cola es que hay insuficiente flota para tener una frecuencia más corta. Entonces, en resumen, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren tener una cola larga con una estación más grande y perder más tiempo? Porque ¿de qué te sirve tener una estación más grande si igual vas a hacer la cola? ¿No? Entonces, si quieren estaciones más grandes y colas más largas, voten por Castañeda Pardo. Ahora, si quieren una estación, no importa de qué tamaño, pero una cola corta, voten por Juntos por el Perú, porque lo que nosotros vamos a hacer es obligar a los concesionarios a ampliar la flota. Entonces, la tarea principal es ampliar la flota. Si no ampliamos la flota, además, no vamos a poder hacer la ampliación de la estación del Naranjal, desde donde está, ¿no?, hasta Chimboquio. Porque imagínense si pusiéramos la flota troncal a moverse 11 kilómetros más. Es como si hubiera menos flota para los 27 kilómetros de hoy día en la troncal. O sea, todo sería peor y las colas serían más largas. Entonces, la única forma de poder operar los 11 kilómetros norte y poner varias estaciones, unas 10 estaciones entre el Naranjal y Chimboquio, es poder tener más flota. Ahora, en el corto plazo, como va a demorar la negociación, porque los concesionarios son bien difíciles y están en una situación casi de default financiero porque no le han pagado su deuda COFIDE, la solución urgente para la estación del Naranjal es ampliarla hacia el norte. Si ustedes, queridos usuarios, se paran en la puerta norte de la estación del Naranjal y miran hacia el norte, se van a dar cuenta que hay espacio para poder ampliar la estación. Entonces, en el corto plazo, nuestra primera medida sería ampliar la estación hacia el norte para que no esté en tanto riesgo, ¿no es cierto?, el amontonamiento de gente que hay en la estación del Naranjal, y poner estaciones temporales entre Chimboquio y el Naranjal para poder desconcentrar esa demanda hacia otros puntos, para que no todos los alimentadores lleguen en hora punta a la estación del Naranjal, sino que lleguen en hora punta a diferentes estaciones. Entonces, en resumen, lo que necesitamos en el metropolitano es ampliar los alimentadores, ampliar el corredor norte, ampliar la sección de Estación Las Flores hasta la Panamericana Sur, pero siempre con más flota, ¿okay? Tenemos que ampliar la estación del Naranjal y con este paquete de medidas, en 2 años el metropolitano va a estar funcionando como debe ser. Ahora, es cierto que cuando esto ocurra, la demanda va a volver a crecer. Cuando lleguemos a 1 millón de pasajeros, vamos a tener que cambiar parte de la flota articulada por flota biarticulada, porque rápidamente vamos a llegar en 2 o 3 años a 1 millón de pasajeros y tenemos que tener previsto. Las siguientes ampliaciones de flota va a ser flota biarticulada para poder transportar a un mayor número de gente. Y luego deberíamos pasar la línea 3 del metro al eje del metropolitano. Nosotros estamos en desacuerdo que pongan la línea 3 del metro en la Arequipa, porque ahí solo hay 100.000 pasajeros por día, hoy día. Y nosotros, claro, lo dejamos en 160.000, por lo tanto puede llegar a 200.000, pero en el metropolitano los pasajeros van a llegar a 1 millón o más pronto, si tomamos las medidas que tenemos que tomar. Entonces, nuestra propuesta al MTC es que el eje de la línea 3 no sea la Arequipa, sino sea el Paseo de la República, que debería ser techado, de forma tal que por abajo tengamos una línea de metro que funcione como los servicios expresos del metropolitano, y arriba el metropolitano opere los servicios regulares, ¿no? Con 500.000 de pasajeros para el servicio del metro y 500.000 para el servicio del metropolitano, podemos tener un sistema de los más eficientes de América Latina. Ok, Gustavo, muchísimas gracias.